Y entonces la policía se vuelve un poco casi autónoma, donde el ministro de gobierno no era su comandante en jefe, o por lo menos la cadena de mando no empezaba en el ministro de gobierno, sino en los generales de la policía. Eso genera otro tipo de problemas, como el hecho, por ejemplo, de que al interior mismo de la policía y del Ejército Nacional se crean grupos de inteligencia que no obedecen, que no responden jerárquicamente a la estructura nacional. Uno de esos me parece que es este GAO, que le respondía más a la DEA que al gobierno nacional. Evidentemente, después de la presencia del presidente Correa y de la Asamblea Nacional, eso tiende a cambiar. Entonces se crea un nuevo modelo de Estado, con una estructura de mando. Y entonces ese nuevo modelo implica una centralización del Estado. Es decir, recuperar a ese Estado, a lo que se llama a un Estado desertor. Ese Estado desertor deja de ser un Estado desertor y empieza un proceso nuevamente de centralización. Y una de esa centralización es justamente esta ley de administración pública que intentó poner a la Policía Nacional en la misma condición de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y entonces a mí me parece que es ahí cuando, yo no voy a decir aquí quiénes, no sabemos todavía quiénes son, pero es impensable que solamente 200 policías del Regimiento Quito hayan tomado una decisión tan grave como esa. Eso no cree ni un niño de la escuela. Ahí tuvieron que estar actuando poderes fácticos dentro del país, poderes fácticos de fuera del país, que incitaron a un grupo totalmente minoritario. Yo quiero también presentarle mi saludo y mis respetos al conjunto de la Policía Nacional, porque son más de 45.000 personas y 300 o 500 que se levantaron. No era evidentemente la mayoría de la Policía Nacional. Y evidentemente, como decían los que me antecedieron en el uso de la palabra, ese primer momento que se dio, más la presencia del presidente de la República, calentó los ánimos, que fue derivando a un hecho que no solamente algunos sociólogos aquí a nivel nacional, algunos políticos a nivel nacional, sino presidentes del extranjero han considerado esto como un intento. ¿Pero para usted fue un intento de golpe de Estado? Para mí fue un intento de, por lo menos, alteración de la democracia. Sí. Muy bien, vamos a ir a una segunda ronda antes de presentar otro video y debo empezar otra vez por usted, señor asambleísta Lenín Chica. Mirando las cosas como las describe Pablo Minda, es decir, el gobierno de Rafael Correa dijo que ofreció hacer muchos cambios profundos, por eso fuimos incluso a una asamblea constituyente. ¿No son estos cambios, si puede lo ponemos entre comillas, porque aquí yo no estoy para decir si en realidad se han dado o no, estos cambios que han empujado a los descontentos a que caiga el gobierno, no fue un símbolo eso del 30 de septiembre? No. Yo creo que este gobierno ofreció cambiar las instituciones, reinstitucionalizar el país. Y el pueblo le creyó. Y por eso el pueblo aprobó en un 90% el llamar a una constituyente, pensando en que iba a ser algo diferente. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y el pueblo se da cuenta que aquí no se ha cambiado nada. Lo que se ha cambiado es de dueño del país. Si antes había un Febres Cordero, ahora hay un Correa, que es peor que Febres Cordero, porque maneja de frente, y dice de frente, por ejemplo, que él maneja la justicia, y lo está haciendo cuando obtiene sentencias como la del Universo por 40 millones a su favor. Un presidente que en el andamiaje jurídico del país tiene toda la injerencia en todas las instituciones y manda en todo. Entonces, ¿qué se ofreció? Democratizar las instituciones, y sin embargo eso no se ha dado. Lo que pasó el 30S justamente fue un brote de esa inconformidad que tiene mucha gente, entre la policía, por el manejo prepotente del presidente Correa, que ofreció un cambio, pero que lo que vemos es que esto es un cambio de dueño. No es que ha cambiado las cosas para bien en el país, no es que ha democratizado las instituciones como él dijo. No, señor, aquí Correa quiere hacer su voluntad. Y mire usted, el día antes de que se apruebe en la asamblea este veto presidencial de Correa, oiga, los militares, los policías, las fuerzas imploraban en la asamblea de que por favor corrijamos ese veto, que no les quitemos los beneficios que les han costado por años a ellos, y son beneficios bien ganados, porque son beneficios por honores de guerra, que incluyen medallas, que incluyen prebendas, que no son bien ganadas,
pero que sin embargo, como hay una asamblea obediente de Correa, se dieron cuenta que era imposible que consigamos 83 votos para ratificarnos en el texto original que aprobó la asamblea. Entonces, por eso, ¿qué más le quedó a la policía? Si ya no eran oídos sordos, sublevarse. Esas son las consecuencias de actuar con prepotencia y sin diálogo. Mirando, voy dándole la palabra a los que siguen tomando lo que dice el anterior. Según entonces lo que dice el abogado Lenín Chica, valdría decir al gobierno, tú te lo buscaste. Es decir, generaste tantos descontentos que ahora aguanta y no digas que fue un golpe de Estado. Yo creo que es peligrosísimo generar ese tipo de reflexiones, de justificar, aunque digamos hacia afuera que rechazamos todo tipo pues de enfrentamiento y de agresión, y es peligroso cuando podemos dar el mensaje de decir, bueno, si no se actúa bien, tienen derecho a nuevamente poner en peligro la vida de un Estado y la vida de sus ciudadanos, como efectivamente y como innegablemente ocurrió ese 30 de septiembre. Yo creo que ha habido un intento de echar una cortina de humo sobre aquellos eventos que son realmente vergonzosos para el Ecuador entero. Hoy día estuvimos y pongo pues como una digresión, hoy día estuvimos en la sesión solemne de Táchina y recordábamos, ahí estuvo también el presidente de la Fundación Eloy Alfaro, y recordábamos además ahí que fue en Táchina en 1903, es decir, hace 98 años, un 27 de septiembre, el día de mañana serían 98 años, cuando a más de un año de la muerte execrable, del asesinato vil, cobarde, del más grande de los ecuatorianos, Eloy Alfaro Delgado, el coronel Carlos Concha Torres hizo la gran convocatoria de defensa de la dignidad. A más de un año, ¿por qué? Porque precisamente ocurrió aquello que quieren hacer que ocurra ahora. Ocurrió que no había pasado nada el 28 de enero de 1912 y que la muerte de Eloy Alfaro se le había buscado por ser dictador, como lo llamaban los mismos sectores que ahora están en la oposición y que manejan los mismos poderes fácticos. Es precisamente eso, se ha tocado aquellos poderes corporativos que se enquistaron en el Estado y que antes han sido intocables y que jamás nadie se podía meter, porque son precisamente las mismas familias que han manejado desde el Estado los poderes y que han manejado los recursos de los ecuatorianos. Eso fue lo que pasó y es lo que pretenden ahora hacer pensar, que no ocurrió nada, que sencillamente fue una sublevación legítima que no tiene nada que ver con aquello. Y nosotros podemos ver, los ecuatorianos no somos tontos, los ecuatorianos, el pueblo es sabio y el pueblo evidencia. Y el pueblo puede ver además quiénes estuvieron, desde qué horas estuvieron, o acaso no estuvieron aquellos representantes de la oposición, aquellos colaboradores cercanos de Lucio Gutiérrez, aquellos asambleístas y representantes de los bloques que se encuentran en oposición coordinando las acciones, o nos olvidamos lo que pasó con el mayor, entiendo que es mayor Fidel Araujo, que estuvo ahí, se lo identificó, dio declaraciones diciendo que había que sumarse a esta justa protesta de este sector de la policía, cuando después le falló y tuvo que decir que no, que él pasaba por ahí de manera fortuita porque por ahí vive precisamente su madre. Esas son las mentiras que quieren vendernos y que pretenden que nosotros nos traguemos y que digamos, bueno, lo que pasó fue porque el estilo del presidente es un estilo muy fuerte y seguramente esa reacción fue una reacción legítima, les gusta. Nada que ver, nada que ver. Hubo un intento fraguado de desestabilizar al gobierno, de aniquilar al proyecto de la Revolución Ciudadana, que evidentemente ha cambiado la vida de este país. No podemos decir que ha cambiado todo, pues son 4 años y son cerca de 200 años de una historia triste, de una historia de opresión, pero ha cambiado la vida de este país. Y personalmente, además, creo que es bastante grotesco el que se pretenda comparar el liderazgo que se ejerce ahora, el proyecto que se tiene ahora de país, con aquel manejo que ha tenido la partidocracia y que en algún momento estuvo representada por Febres Cordero. Doctor Abraham Duque, me estaba olvidando su nombre, que es puro Lenín, ya estamos confundidos aquí. ¿Cuándo fue una sublevación policial y cuándo estuvo o en qué momento estuvo a punto de convertirse en un golpe de Estado? No, yo sostengo que definitivamente fue una sublevación. No tuvo nada que ver. Ni en peligro lo otro. Y remontémonos a la historia.
Históricamente los golpes de Estado los han dado los grupos de poder apoyados por el alto mando militar, definitivamente. Los policías o los chapitas, como se dice comúnmente y no es algo peyorativo, no dan golpe de Estado. Los soldados no dan golpe de Estado. Dan golpe de Estado los generales de la República del Ecuador. O si no, analicemos los 3 últimos derrocamientos presidenciales y que yo sostengo que de ahí fue la debacle democrática del país. Cuando lo votaron a Bucarán, fue el alto mando militar que le quitó su apoyo. Cuando lo votaron a Maguad, fue el alto mando militar. A tal punto de que Lucio Gutiérrez, hicieron un triunvirato, ¿no? Si no me equivoco, Lucio Gutiérrez, el señor indígena Antonio Vargas de la CONAIE y Solórzano Constantine, Carlos Solórzano, ex presidente de la Suprema. Como era un coronel que estaba de por medio, llegaron los 3 generales y dijeron, no, aquí venimos a Carondelet a poner orden, me acuerdo tanto. Y después cuando se lo sacó a Lucio Gutiérrez. Entonces yo pienso que definitivamente fue una sublevación policial mal manejada, honestamente. Yo insisto que el señor presidente de la República, para eso tiene su ministro. Mira, aquí tenemos en la presencia del panel al gobernador. Yo pienso que Lenín Lara no a todo va. Tiene que delegar funciones, tiene que delegar responsabilidades. Y yo considero que ahí realmente fue un exabrupto del señor presidente. Y no es de estilo, sino que lamentablemente yo pienso que en ese momento el presidente se equivocó. Y lejos de tratar de apaciguar los ánimos, los caldeó más, incendió el ambiente. Y después, posteriormente, fueron los acontecimientos que todos lamentamos, porque hubo muertos. 5, 2 de cada lado, 2 militares, 2 policías, un estudiante universitario, creo, de economía de 5º año, y fuera de los otros muertos y heridos que hubo a nivel nacional. Entonces yo pienso de que definitivamente no se dieron las condiciones para un golpe de Estado, porque el alto mando militar siempre estuvo apoyando al presidente de la República, y bien, porque yo definitivamente sostengo que el Ecuador tiene que aprender a vivir en democracia y aprender a respetar los periodos. Y también vale ese principio bíblico que dice, por la misma vara que mides serás medido, no hagas a otro que no quiera que te hagan a ti mismo. Ya pasó con Lucio Gutiérrez. Ya pasó con Lucio Gutiérrez, y bien lo que dijo Lenín Chica aquí presente, el presidente de la República también participó, no nos olvidemos que él salió a la palestra pública como ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio, y que definitivamente Palacio fue el vicepresidente, que lejos de estar solidario con el compañero de fórmula, se escudó en un cuartel militar en Guayaquil hasta esperar los acontecimientos. No es que estemos defendiendo a nadie, sino que estamos defendiendo con mi razonamiento a la democracia. Al presidente Correa hay que respetarle soberanamente su mandato. Pero también es importante que estos debates, estos importantes coloquios de conversatorio permitan para dar sugerencias de que definitivamente el Ecuador tiene que ser gobernado con firmeza, pero no con exabruptos ni con prepotencia. Pablo Menda, ¿qué dice usted frente a todo esto? Es decir, han salido cosas muy importantes, hasta el llamado al respeto a la democracia, pero seguimos envueltos incluso a nivel nacional en esta discusión, el huevo o la gallina, golpe de Estado o sublevación. Y la discusión no termina, y esta semana se profundiza. Claro. No, lo que pasa, a mí me parece que ahí hay ciertas estrategias. El Ejército Nacional obviamente ahora no es el de antes. El Ejército Nacional ahora no tiene las prerrogativas que tenía antes. Aunque a la final también terminaron dirimiendo la crisis. O sea, los que dirimieron la crisis a la final fue el gobierno nacional. Pero ya no está en la Constitución de que la obligación del Ejército Nacional es velar por la democracia. Esa es otra cosa. Entonces, a mí lo que me parece es que la estrategia que estaban jugando, hay por debajo una estrategia también militar. Porque antes de que pase esto, hubieron 2 hechos importantes. Uno, que se estaba investigando a un grupo especial de la policía, unos delitos, algunos atropellos que habían cometido. Ese es un tema. El otro tema es que desde hace 6 meses atrás estaban circulando correos en los cuarteles y toda la cosa. Eso también va generando una serie de problemas al interior de la policía. O sea, a mí lo que me parece es que, y hablando estrictamente en términos de lo que pasó con la Policía Nacional, esta es una crisis que no empezó ese día, y no es una crisis que empieza con el gobierno del presidente Correa para nada. Es una crisis que empezó hace 35 años o más, porque se crea una policía autoritaria, ¿no es cierto? Se crea una policía partida en 2, donde la Policía Nacional creo que es el Ecuador, de los pocos países donde la Policía Nacional tiene un mando que se parece al mando militar. Eso no existe en otras